Entonces ya habíamos hecho en la introducción del plan de curso un bosquejo sobre la naturaleza de la narrativa histórica en la Biblia, que si bien es cierto, de pronto no es propiamente el tema, sí era importante que estudiáramos cómo es que se configura en la Biblia la historia de la narrativa. Hoy entonces vamos a ver como las clases, ustedes ven que son Samuel, primero y segundo libro, Reyes y Crónicas. No vamos a ir, digamos, desarrollando a profundidad cada libro por la extensión de la materia. Por eso es importante que lean los materiales para que se puedan ubicar y son muchas de pronto las informaciones que no se van a dar por motivos de la extensión del curso. Por lo menos no vamos a tratar aquí los problemas de crítica textual de los textos, no vamos a tratar en profundidad las diferentes hipótesis de la conformación de los textos, no vamos a poder desarrollar todo lo que tiene que ver con la cronología de los reyes, de lo uno y de lo otro. Estoy tratando de conseguir una tesis que vi hace mucho tiempo que plantea una hipótesis de reconstrucción, pero hasta ahora no hay, digamos, un consenso sobre esos temas. El libro de Samuel, o el primer libro de Samuel, cuenta mayormente la historia de tres personajes: Samuel, el último juez de Israel; Saúl, su primer rey; y David, el fundador de una dinastía que perdurará por más de 3 siglos. Esos son como los personajes principales. Es un libro, o el primer libro de Samuel, o el libro de Samuel, es un libro que cuenta la transición entre la teocracia en la que se vivía una organización primariamente tribal del pueblo. O sea, estamos pasando de la organización que venía el pueblo de Israel desde las tribus de la época patriarcal hasta el nacimiento del Estado como tal israelita, y el cambio que hubo entre la época patriarcal, los jueces, que era una época de transición también, hasta la monarquía. Esas, digamos, que son las formas de gobierno que conoció el pueblo de Israel, forma de estructura social. Se pasó de una configuración basada en el pater familias, en los padres de familia y los padres de cada tribu, a una organización disímil que era medio tribal, pero en la cual eventualmente se organizaba el pueblo en torno a un juez, el libro de los jueces. Esos jueces Dios los levantaba esporádicamente por algunas situaciones especiales. Después el pueblo hace la petición de constituirse como una monarquía, que es, digamos, esa transición es de la que se ocupan estos libros: Reyes, Crónicas y el libro de Samuel. Bajo la teocracia, Dios había provisto un liderazgo que el pueblo necesitó él mismo, eventualmente levantando personas dentro del pueblo, pero no de una forma institucional. Es decir, Dios levantaba un juez o alguna persona por alguna situación específica, pero no había una institución como tal estructurada como base del gobierno. Pero en esta época que vamos a estudiar se da la institucionalización de un liderazgo en Israel que sería en adelante de carácter hereditario. Es decir, los hijos del rey continuarían esa dinastía. Esta transición de varias etapas, nosotros vemos cómo el libro de Samuel la desarrolla, haciendo un recuento desde el Éxodo
hasta la época de los jueces, llegando al establecimiento de la monarquía. Vamos a leer el capítulo 12 del primer libro de Samuel. No es primera de Samuel, porque no es una carta, es un libro, es primer libro de Samuel. Está como la costumbre de primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Crónicas y todo eso, son libros, no son cartas. Entonces, el primer libro de Samuel, el primer libro de Reyes, el primer libro de Crónicas. Pregunta, ¿los jueces tenían la misma autoridad que tenían los reyes después de...? No, incluso los jueces tenían solamente una función preponderantemente militar y en algunas ocasiones interferían administrando justicia, pero el juez fungía más como un libertador frente a la opresión o a la invasión extranjera. La mayoría de los jueces actuaban más que todo como unos dirigentes militares. La otra función la cumplía más que todo los sacerdotes, pero también había como, digamos, el periodo de los jueces es un periodo de una profunda inestabilidad social en el pueblo de Israel. De hecho, en los libros de los jueces uno consigue la expresión muy a menudo: y no había rey en Israel, y cada uno hacía según le parecía. Era como cada vez que iniciaba el periodo de un rey, dice, y no había esto en Israel, y cada uno hacía según le parecía. Pero el tema de la monarquía en Israel es un tema bastante complejo, porque hay diferentes formas de ver esta situación de la monarquía en el pueblo de Dios. Miren cómo lo presenta el libro de Samuel. Ya Samuel, viendo cercana su fallecimiento, dijo Samuel a todo Israel: he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí, vuestro rey va delante de vosotros. Y usted note esa expresión, va delante de vosotros, que es una forma en como la Biblia habla del seguimiento, del liderazgo, y que anuncia y se une esta metáfora con la metáfora del camino, seguir a un rey. Después en el Nuevo Testamento nosotros vamos a encontrar el que el Señor iba delante de sus discípulos y ellos le seguían. O la metáfora del andar, dice: yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros. Ese yo he andado delante de vosotros es una imagen aquí de seguimiento de un liderazgo. Es decir, Samuel le está diciendo: yo he andado delante de vosotros como el rey andará delante de vosotros. Es una expresión para decir: ustedes deben seguir las instrucciones que yo les he dado. Desde mi juventud hasta este día. Recuerden que Samuel comenzó el servicio al Señor muy joven. Fue consagrado al templo al parecer entre los 3 y los 8 años. No puede determinarse con exactitud la época en la que los niños eran destetados en Israel. Sin embargo, la tradición judía más o menos ubica ese periodo entre el tercer año del niño, más o menos. O sea que Samuel, al parecer, fue dedicado al templo desde los 3 años, comenzando un ministerio, algunos calculan entre los 9, los 10 o los 12 años. Entonces, desde muy joven asumió Samuel un ministerio dentro del pueblo de Dios. Hablamos ahorita de Filipo de que un juez tenía un poder más que todo militar. Debe ser bien, se dice que Samuel fue el último juez. Pero yo veo la función de Samuel más como profeta, como sacerdote en ese punto. Samuel, digamos que Samuel tiene la particularidad de que él estuvo bajo la tutela
del sacerdote, bajo la tutela de Elí. Entonces uno ve a Samuel ayudando en el sacerdocio, haciendo funciones de juez, porque acuérdense que cuando iban a las batallas era Samuel el que daba la bendición y hacía el sacrificio en medio de la guerra, pero también cumpliendo la función de profeta. O sea que en Samuel se da una unión de varios aspectos. Ayudaba de sacerdote sin ser levita, pero también hacía función de profeta, que era ahí se va dando ya como una institucionalización también de la profecía, y era quien bendecía cuando Israel iba a la guerra, para que cumplía como varias facetas. Entonces él dice, leemos el versículo 6 del capítulo 12. Entonces Samuel dijo al pueblo: Jehová designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto. Es testigo. O sea, él comienza a relatar la historia del pueblo, ya presuponiendo obviamente la historia patriarcal del Génesis de Abraham, Isaac, Jacob. Él habla ya del pueblo cuando sale de Egipto. Ahora pues guardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Vuelve a retroceder en la historia. Dice, cuando Jacob hubo entrado en Egipto, ahora es la historia del patriarca. Está recordando la época patriarcal. Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto, incluyendo José después de haber fallecido, y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en manos de Sisara, jefe del ejército de Azor. Ya entra la época de los jueces y de las guerras y todo lo demás. Y en manos de los filisteos y en manos del rey de Moab, los cuales les hicieron la guerra. Todo esto es época de los jueces. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron: hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jeroboam, a Barab, a Jefté y a Samuel. La época de ahora los últimos jueces, y viene a entrar Samuel dentro de la lista de los jueces, pero no cumpliendo únicamente función como los otros antiguos. Si uno recuerda, Jefté fue nada más, su función fue casi siempre militar. Barak también, toda la historia de Débora y todo eso. Y dice, y los libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Y habiendo visto que Nahas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis: no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová nuestro Dios era vuestro rey. Y aquí Samuel introduce que el pueblo pide un rey. El pueblo ve la necesidad, entre comillas, de una organización política diferente hacia la que en ese momento había funcionado. Hacía mucho tiempo que había, digamos, ido cambiando el modelo patriarcal del gobierno de los patriarcas. Pero después de eso el pueblo como que funcionó, digamos, con instituciones muy básicas como el sacerdocio y ciertas autoridades como jueces y todo lo demás, pero hay que recordar que no eran instituciones como tal. El pueblo de Israel por lo menos conoció un sistema de justicia que no tenía, digamos, jueces especializados, ni fiscales, ni nada de eso.
La misma persona que veía cometer el delito era la que acusaba, servía de testigo e incluso fungía de juez. Yo lo vi, yo doy testimonio delante de todos de que él fue el asesino. Ah, bueno, listo, usted mismo coja la piedra y mátelo. Resulta que el testigo funcionaba también como verdugo después, y en fin, era un sistema muy básico. Ya con el crecer del pueblo se va haciendo más compleja y el pueblo ve la opción de imitar a otros pueblos en su sistema de gobierno. Y aquí se observa qué es lo que Samuel está rechazando. Porque Samuel viene y dice, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová es vuestro rey. O sea, Samuel le dice, en su petición va implícito algo, que hay un problema con reconocer que Dios es el rey. Y ustedes quieren un rey como las demás naciones del mundo. Sí, ahora vamos a desarrollar el mandato de Deuteronomio. Álvaro. Entonces, ¿será que la única ocasión es que se instalaron jueces para administrar justicia solamente fue cuando lo hizo Moisés por el consejo de Jehová, ilimitado a causas menores? ¿Será que esa es la única ocasión? Lo que pasa es que el sistema de los jueces eran usados, no había como una institución muy establecida y muy clara sobre el asunto. Moisés delega un sistema de jueces, pero en ciertas etapas de la historia después de Israel no se ven como claramente esos jueces y resurgían como en estados de mucha necesidad del pueblo, y después otra vez como que había un desorden ahí extraño, y uno ve como un ciclo de surge un juez, el pueblo se organiza alrededor del juez, el pueblo logra librarse de la opresión de los enemigos, y después otra vez vuelve como un estado de desorden, de decadencia, de que el pueblo se aparta de la idolatría, y eso comienza a minar en todas las instituciones sociales, hasta que de nuevo el pueblo es oprimido, surge otro juez, y así. Y ese juez a veces juzgaba causas civiles. Por lo menos en la época de los jueces, nosotros vemos que incluso a Débora, creo que se acerca a uno pidiendo partición de la herencia y todo lo demás. Pero esas instituciones todavía no funcionaban como con una claridad. En la época de la monarquía, el monarca sí ejerció como rey y como juez, como ya lo vemos en Salomón y todo lo demás. ¿Y será que cuando se acepta que el juez servía a la ley del testigo que investigaba, será un estado primario? Porque leyendo la historia o la ley del pueblo de Israel, hay momentos en que dice que no se puede tener una acusación con un solo testigo. Entonces parece que el testigo se separaba del investigador del testificado. Entonces, si como usted lo plantea, tal vez fue un estado primario, incipiente, por allá todo arcaico, o como dicen algunos por ahí, agropecuario. Pero ya hay un momento en que uno lee la palabra y dice que con un solo testigo no era suficiente. Entonces parece que era de doble ordenante. Por tanto, no podía ser el mismo investigador que buscaba. De pronto fue en un estado precario, ¿no? Lo que pasa es que en la época por lo menos en la época de los patriarcas, era el padre de familia fungía como esas funciones. Como él era la autoridad, los hijos planteaban, digamos, las disputas que tenían entre ellos ante el padre de familia. Y se aplicaban ciertos principios como lo de los testimonios. A lo que me refería era que muchas veces el testigo terminaba fungiendo también como verdugo. O sea, si yo acusaba a alguien, digamos, por eso era la gravedad en el mundo de la escritura del testimonio. Porque si yo acusaba a alguien de una pena capital,
quien iba a terminar ejecutando la pena era yo. No, lógicamente no era solo por mi testimonio, pero había una regla de los testigos. Pero si yo acusaba y otros testigos junto conmigo decían, sí, él lo mató, los testigos eran los que ejecutaban la sentencia. El padre de familia decía, sí, debe morir, pero ¿quién debe tirar la primera piedra? Los testigos. Ese también es el mismo sistema que uno ve en el Nuevo Testamento, cuando el Señor dice, bueno, el que esté libre del pecado, tire la primera piedra. El que sea un testigo veraz, que comienza a ejecutar la sentencia. Nadie se atrevió porque todos ellos sabían que el procedimiento que hicieron era desde el principio una farsa, una trampa. Entonces ese sistema se fue como ajustando con el tiempo de una forma muy incipiente, y los jueces, digamos que no eran como algo establecido. No era que el pueblo pudiera decir, no, allá hay un juez dedicado solamente a los litigios, tiempo completo, y ante él vamos. No, habían como personas que Dios levantaba en casos excepcionales, pero era una estructura diferente a la de las demás naciones que sí tenían, entre comillas, instituciones más formales. Pero y quizás esa situación es la que da origen a que el pueblo vea, digamos, esos otros sistemas y les dé la tentación de decir, oye, pero ¿por qué no formamos como ellos? Hagamos nuestra... Y lo que Samuel le recalca es, Dios es rey. Es decir, realmente quien juzga en el pueblo es Dios, quien gobierna es Dios, y cuando Él así lo ha estimado, de acuerdo a su soberanía, ha levantado personas que lo hagan, como levantó a Moisés, como levantó a los otros, pero no era una institución como tal. Incluso el profeta no era una institución. ¿Cuándo Dios levantaba un profeta? Cuando el pueblo estaba en una situación de desorden, Dios levantaba un profeta, y contemporáneo al profeta levantaba al juez, y por lo general el profeta asesoraba la actuación del juez, y uno veía como una, hoy se dice en la parte de los poderes, división, una separación. Por lo general ya después el juez no toma funciones religiosas, que fue lo que pasó también con Saúl, que Saúl usurpó la función de Samuel y él mismo ofreció el sacrificio porque Samuel no llegaba, y ya ahí comienza a Dios a mostrar, digamos, el corazón de Saúl y el rechazo. Dice, has sido desobediente porque tú sabes que eso no te corresponde. Ya ahí es donde uno comienza a ver como más claramente la distinción entre una cosa y otra, hasta que evidentemente ya la monarquía se separa completamente del sacerdocio y queda el sacerdocio como una institución, y muchas veces el sacerdote sirviendo de juez, resolviendo causas hasta civiles. O sea, todavía no había como que una completa separación como nosotros hoy la conocemos, donde decimos hay un poder eclesiástico y los asuntos civiles se regulan de otra forma. No, el sacerdote intervenía hasta en asuntos de herencia, de tierra, de repartición de tierra y cosas que hoy a nosotros nos parecería extraña que hiciera un sacerdote o un pastor, pero en esa época todavía eran épocas de, digamos, que se da una transición. Es quizás esa parte la que motiva al pueblo a querer una estructura, entre comillas, como la de las otras naciones, sin entender el pueblo que Dios era quien estaba gobernando y de que la presencia del Señor era la que estaba realmente organizando al pueblo. Uno ve o puede alcanzar a vislumbrar que sí hacía parte del plan de Dios
el establecer una monarquía. Pero aquí lo que se ve es que el pueblo no espera el tiempo de Dios y el orden de Dios para las cosas, sino que ellos lo piden. Y además de eso lo piden con una motivación inadecuada para parecernos a las demás naciones. Ahora más adelante vamos a ver esa parte. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido. ¿Sí se da cuenta? El tono de, si Jehová es vuestro Dios, ¿por qué has elegido un rey? Y nota que hay un tono de reproche. El rey que han elegido. No dice el rey que Dios eligió, sino dice el rey que han elegido. Y dice, el cual pedisteis. Se ve como que eligieron, pidieron. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Él dice, si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Dios, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová, haréis bien. Entonces aquí dice, aunque han pedido un rey y ha constituido un acto de desobediencia, después dice, si ustedes y el rey sirven al Señor como el Señor lo ha ordenado, Dios les va a bendecir, aún en esa forma, en ese sistema de gobierno. Y después, en el versículo 17, al final dice, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad, que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros un rey. Pero si uno ve en el relato de Samuel y de los libros de los reyes y de las crónicas, hay otros aspectos donde se habla de forma positiva del reinado. Algunos autores entonces dicen que lo que sucedió ahí es que hay diferentes autores del texto, algunos pro monarquía y otros contra monarquía, y que el compilador de todo eso no supo distinguir y mezcló eso y quedó ese disparate así. ¿Cómo les parece? Lo que no ve es la realidad de que, aunque Dios ya tenía en su propósito una monarquía, no era una monarquía como las demás naciones de la tierra tenían. Y había unas advertencias sobre esa forma de monarquía. Entonces, digamos que el libro de Samuel, lo central es que él va haciendo un recuento de los patriarcas, los jueces y la transición difícil de un sistema tribal a un sistema monárquico, que no es fácil, y obviamente un cambio que genera tensiones en medio del pueblo. ¿Por qué un rey si antes no lo teníamos? Dirían unos. ¿Por qué no un rey si es mejor? Dirían otros. Y en el medio está Samuel, que es como el mediador de los dos sistemas, porque es quien unge al primer rey, Saúl, y quien unge al segundo rey, David. Entonces, es complicada la época de la transición. Sobre la autoría del libro podemos decir, al igual que los otros historiadores bíblicos, el autor del libro es anónimo. Lleva el libro el nombre del personaje que es principal. Si usted ve el libro de Samuel, comienza con el nacimiento de Samuel y termina con la muerte de Samuel. No implica que Samuel fuera el autor de todo el libro. Dios sí quería algo distinto en medio de que hay
como asunto común con los pueblos de la historia. La iglesia hasta la Edad Media sigue influyendo, o sea, el sacerdocio, por lo menos hasta la Edad Media sigue influyendo. Entonces, y eso es una tradición de vieja data de los antiguos pueblos, ¿sí?, de la influencia del sacerdocio. Ahora incluso vamos a ver una distinción, bueno, adelantando un poco, el pueblo de Israel dice, un rey como las demás naciones, pero Dios regula la monarquía en Israel de una forma diferente. Por ejemplo, en los demás pueblos el rey se consideraba divino. En Mesopotamia, en Egipto y todos los demás, estaba unido la realeza a la divinidad. Hasta Roma llegó esa costumbre. En una época ya el emperador se consideró Dios. En Israel eso no fue así. Al monarca nunca se le consideró divino. Mientras que en las otras naciones el rey era casi siempre plenipotenciario, en Israel el rey se le dijo, gobernarás de acuerdo a la ley de Dios. Es como una especie, creo que hoy eso tiene una forma de gobierno, es como una monarquía constitucional. Es semejante, el rey gobierna pero de acuerdo a una constitución. Aquí el rey gobernaba pero de acuerdo a la ley de Dios. Tanto es así que por eso Deuteronomio había dicho, previendo esa situación, dice, le harás una copia de todo el libro de la ley al rey. Pero hoy en día parece que en de las discusiones, Parece que el régimen que mejores resultados dando es el parlamentarismo, ¿sí?, porque es un presidente pero sometido a una censura, es decir, unos poderes más controlados, diferente al régimen que lo que llaman hoy presidencialista, donde el presidente es de todo, bueno, dentro de sus funciones como ejecutivo, ¿no? Incluso se va a ver que hay unas denuncias tanto en el libro de Samuel como en el de Deuteronomio sobre el poder del rey y la riqueza del rey. Se le dice, rey, tienes que tener cuidado con amontonar riquezas o usurpar poder. Ya desde Deuteronomio estaba eso, pero vamos a ir con calma. Con relación a la autoría, decíamos, el libro de Samuel, hablando de primero y segundo, que muchos, la tradición dice que era un solo rollo, pero al parecer fue la Septuaginta la que dividió el texto en dos partes, pero ahora que veamos la estructura literaria vamos a ver que hay una continuidad. Dice que lo más probable es que el autor no haya sido Samuel, que sea un autor anónimo, pero que recopiló toda la experiencia de Samuel y las narraciones de su época. En parte, ¿por qué se dice? Porque la muerte de Samuel se relata en el capítulo 25, cuando todavía muchos de los materiales al parecer no estaban o no se datan de esa época. Lo otro es que, por lo menos, ¿quién puede leer el texto del primer libro de Crónicas 29? Y ya esto lo vimos con relación al Pentateuco, o sea que no se nos ha cerrado, y es que a pesar de que nosotros creemos en la inspiración plenaria de las Escrituras, no creemos que eso implique que los autores no hayan utilizado fuentes anteriores a ellos. Primer libro de Crónicas 29, ¿quién lo puede leer? Bueno, vamos a leer desde el 26. Así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Y reinó en su lugar Salomón, su hijo. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente.
Es decir, que hay unas crónicas de Samuel que lo más probable es que las encontremos integradas en el libro de Samuel, primero y segundo. ¿Y qué pasaría con las crónicas de Gad y con las crónicas del profeta Natán? Lo más probable es que estén integradas dentro de los mismos relatos de Samuel. Y por eso se les cita ahí como fuente. Porque el libro muestra composición. El Talmud por lo menos atribuye la autoría de Samuel a Samuel de todo el libro. El Talmud de Babilonia en el tratado se llama Baba Batra, 14b y 15a. Pero lo cierto es que el texto de Samuel, casi que como el mismo evento del Pentateuco donde se relata la muerte de Moisés, es obvio que si muere en el transcurso del desarrollo de la historia, lo que sucedió posterior no lo escribió él. Tuvo que haberlo escrito un discípulo, un compilador, etcétera, etcétera. Lo que también nosotros debemos ver es que tanto estos libros usan varias fuentes literarias que lo más probable es que hayan sido integradas en el mismo texto, no sabemos en qué extensión, y los procesos de redacción de los libros bíblicos realmente hoy son un enigma de la historia. Hipótesis sobre la construcción de los materiales, hipótesis sobre la composición de los libros, sobre la datación de los materiales que se fueron integrando, hay las que usted quiere, con una complejidad que uno a veces dice ya parece más ciencia ficción que otra cosa. Lo cierto es que hoy tenemos el libro integrado y que es un trabajo realizado de forma literaria y con un propósito teológico, como lo vimos en la primera parte. Pero pasar de ahí, de lo que tenemos hoy, a una reconstrucción de cómo se compuso el libro, realmente creo que es una historia hoy, hasta el momento, a menos de que se descubran algunos otros manuscritos o algunas cosas, imposible de reconstruir más allá de hipótesis plausibles y menos plausibles. O sea, cómo se escribió, cómo se compiló, hasta dónde escribió Samuel él en persona y hasta dónde escribieron otros, no lo sabemos. Realmente es una discusión que hasta ahora creo no tiene una solución. Algunos autores plantean hipótesis, como he dicho, algunas hipótesis como que convencen más que otras, pero que puedan presentar evidencias de manuscritos, de mira, esto hasta aquí llegó, aquí es otra letra, eso todavía hoy no es posible. Si usted lee la discusión, por lo menos en la parte de lo que escribe Laxo, o la discusión del texto de Trempen-Lotman, incluso hay unas dificultades muy grandes en cuanto a crítica textual, porque al parecer la Septuaginta incluso cita una versión diferente al texto recibido por los masoretas. Y ahí hay una complejidad que hoy no se ha resuelto. Antes se decía que la Septuaginta, digamos, era una versión libre, como una especie de paráfrasis, y que por tanto era menos confiable. Pero hoy esa hipótesis está siendo reevaluada porque han aparecido a partir de Qumran versiones arameas y hebreas antiguas, de las cuales son al parecer cita textual de la Septuaginta. O sea que al parecer la Septuaginta no tradujo el texto masorético, sino de versiones más antiguas del libro de Samuel. Y es una discusión hasta ahora que tampoco no ha sido resuelta. Entonces es muy complejo la discusión de la datación del libro y de la autoría. El mensaje teológico del libro
Deuteronomio, decíamos, contempló que un día Israel tendría rey. Deuteronomio 17, del 14 al 20. Y aquí es donde comenzamos a ver la complejidad. Uno dice, bueno, si Deuteronomio había previsto que algún día Israel tendría una estructura monárquica, ¿por qué Samuel critica la monarquía? ¿Por qué la muestra como una rebelión del pueblo? ¿Y por qué muestra que fue un pecado del pueblo el pedir rey? Complejo, ¿no? Complicado. Ya Dios había legislado para cuando existiera en Israel una monarquía. Lo que uno desprende de eso es, pues hacía parte de la voluntad de Dios la monarquía. Complejo, complejísimo. Sí, entonces al parecer lo que Samuel critica al pueblo es por qué imitar en esto a las demás naciones. Al parecer uno puede inferir, no era el tiempo establecido por Dios para establecer esa forma de gobierno, o más o menos, es como lo que uno puede entrever. Deuteronomio 17 del 14 al 20. Claro, que haya la crítica liberal, cómo solucionó el asunto. Es que el texto de Deuteronomio es de la época de la monarquía, no de Moisés. Así que no estaríamos, según ellos, hablando de una profecía hacia el futuro, sino de una regulación de una institución que ya se había formado en la época de Samuel. Con lo que se complica bastante el asunto de que realmente haya una inspiración de Dios. Pero esa tesis es defendida por algunos, de que hay una influencia, de que el redactor de los libros históricos metió mano en la Torá y añadió eso para regular una institución que ya existía. Esa es una hipótesis que se presenta. Obviamente toda esa teoría es fruto del liberalismo teológico. Hace parte de asumir para los libros históricos la famosa hipótesis documental de Wellhausen que una vez discutimos cuando hablamos del Pentateuco y de los patriarcas, de los diferentes autores, que ellos dicen que hay 5 autores y todo lo demás. Entonces muchas personas vienen y aplican esa teoría también a los libros históricos. Entonces dicen que esos libros son una colcha de retazos de diferentes épocas y que se mezclan ideas. Refutar eso, obviamente que no tenemos tiempo como para hacer ese estudio, pero es importante que lean los capítulos que les mandé y ustedes verán la discusión y la refutación de esas teorías, con detalle, con documentos, con una cantidad de cosas. En eso es muy bueno el libro que les recomendé de Gleason Archer, que habla de una reseña crítica al Antiguo Testamento. Entonces, Deuteronomio 17 dice, del 14 al 20, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Pero si usted se da cuenta, Saúl fue escogido por el pueblo de acuerdo a los criterios del pueblo, mientras que David fue escogido por Dios de acuerdo al criterio de Dios, incluso contra el criterio del profeta, porque el profeta, cuando va a la casa paterna, apenas vio al mayor, dice: este es el rey, mira la fuerza, la apariencia, tiene pinta de rey indiscutible, él es. Y Dios le dice: no, él no es. Llaman al otro: bueno, este se ve un poquito más maluquito, pero este parece. Y así se dio el profeta hasta que el mismo Dios, incluso el padre de David, ni siquiera lo cuenta dentro de los candidatos.
sino que ante la insistencia de Dios, el profeta le pregunta, ¿pero no tienes otro hijo? Que ninguno de estos es. Bueno, sí, tengo uno por allá que está por allá cuidando las ovejas. Vayan a buscar los ovejas, pero ¿por qué? Y el mismo texto da la alusión que dice que el Señor mira no la apariencia, sino el corazón. Una expresión bastante misteriosa si uno tiene en cuenta que los actos morales de David no es que sobresaliera mucho frente a los de Saúl, porque también tenía intrigas sexuales, tenía guerras. El mismo texto después dice, ha derramado bastante sangre. En fin, son complejidades del texto que uno tiene que entender. Después dice, ciertamente pondrás un rey sobre ti al que el Señor tu Dios escogiere. Miren cómo va regulando. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos. Miren, ya los va regulando. No aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Mandato que Salomón desobedeció en exceso. Mucho dinero, muchos caballos y muchas mujeres extranjeras. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas, y lo tendrá consigo, y lo leerá, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. ¿Para qué cosa? Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Miren que a pesar de ser rey, él no estaba sobre el resto del pueblo, lo sigue considerando como uno más de entre sus hermanos, y no un Dios sobre ellos, sino alguien que está bajo la autoridad de Dios, regulado por la palabra de Dios. Ese es un sistema de gobierno diferente al de todas las naciones alrededor, donde el rey estaba por encima, autoridad sobre todo, y que no tenía ningún límite. Acá es diferente. El rey sí tenía estrictamente reglamentados sus facultades y hasta dónde podía llegar. ¿Hasta dónde podía llegar? Hasta donde la ley de Dios le permitía. O sea, era una forma de gobierno regulada por una autoridad que no era el mismo rey, sino que tenía un límite externo. Dice, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en el reino, él y sus hijos en medio de Israel. Es decir, que el reino iba a depender de la fidelidad al pacto y de la obediencia de ese rey. Por eso, frente a la rebelión de Saúl, Dios le destituye como rey. Un rey como el que tienen las demás naciones. En primer libro de Samuel 8:5 se ve una expresión parecida. Donde dice, y dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Le están diciendo a Samuel, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones.
Entonces ya ven ahí la petición. O sea que Samuel venía ejerciendo como juez, como el juez del pueblo. Lo más probable era que esa función incluyera funciones de administración de justicia, funciones de intercesión sacerdotal, y ahí vemos en Samuel un personaje particular porque tiene como varias funciones dentro de sí, que es un tema bastante complejo. En el versículo 20, el pueblo dice: y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y lo refirió a oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Más adelante el Señor le va a decir: no te rechazaron a ti, sino a mí. O sea, es bastante complejo el asunto. El pueblo hace una petición y la petición le es respondida. Dios le dice a Samuel: sí, pon un rey. Deuteronomio también habló de un día en el que el pueblo estaría en paz y establecería un santuario al cual se llevarían donde se centralizaría la adoración. Todavía en la época de Samuel vemos la transición de esa institución también, donde había santuarios en colinas altas. Está el templo, digamos el templo no, el lugar de adoración en Silo, y también vemos la transición entre esos, digamos, cultos familiares y la centralización y sacralización del templo único en Jerusalén, donde Dios dice: escogeré un rey y también escogeré un lugar para la adoración. Ahí también nos ayuda Samuel a ver la transición de las instituciones. Dios elige un rey y elige a Jerusalén como el lugar del reinado de David, y también elige a Jerusalén como el lugar de la casa de Dios. Y ahí hay un juego interesantísimo, y es casa de David, casa de Dios. Cuando usted lea los libros va a ver que se habla, que donde le dice: tú no me construirás una casa, yo te construiré una casa. David hablaba del templo, mientras que el Señor hablaba de la descendencia de David, de la casa de David. Donde en 2 de Samuel, en el capítulo 7, se habla de: no faltará quien se siente en tu trono para siempre. Y ahí es donde la monarquía se da una promesa que no fue cumplida en la historia, sino que apunta a un monarca de otra naturaleza, a un monarca perpetuo. Y ahí es donde vemos que las fallas que denuncia los libros de los reyes, las crónicas, apuntan a un rey verdaderamente justo y perfecto, y a la construcción de un reinado de Dios, donde quien puede cumplir eso solamente sería verdaderamente Jesús, el Hijo de Dios. Y uno ve en Hechos donde dice: restaurarás el reino de Israel en este tiempo, restaurarás el tabernáculo caído de David, y el Señor todavía les dice: todavía no es el tiempo, haciendo dilatar todavía el cumplimiento del reinado de David en el rey de su descendencia. Y por eso Mateo y los evangelios hacen tanto énfasis en donde muchas veces se habla de David, de Jesús, y se le proclama como el Hijo de David, de la descendencia de David, donde los milagros muchas veces se refieren como el Hijo del Rey, donde la entrada triunfal del Señor, similar a los relatos de David en el pollino y todo lo demás, que prefiguraban que en Jesús es donde se está cumpliendo la persona del Rey.
Jesús es ese rey perfecto que vendrá a instaurar el trono, el heredero legítimo del reino de David, el verdadero rey en su total expresión. Aquello que los reyes de la tierra, incluso los reyes de Israel, no pudieron concretar, el Mesías, el ungido de Dios, que es un término para rey, sí se va a concretar. Entonces, ese es un punto importante donde uno puede hacer la transición entre lo que anunciaba este reino temporal y el reino de Dios, del que habla el Nuevo Testamento en muchas ocasiones. Y es significativo que el lenguaje del Nuevo Testamento use muchas alusiones al lenguaje de este libro de los Reyes, desde Mateo sobre todo. Entonces no sé si aquí hay alguna pregunta, duda, comentario. Entonces en la próxima clase veremos la estructura literaria de Samuel, los dos tomos, y algo sobre la perspectiva del Nuevo Testamento sobre estos libros. Entonces vamos a orar para finalizar. Bendito Dios.